Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Hola, bendiciones mis hermanos y amigos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al programa Leyendo la Biblia en un año. Y hoy nos corresponde la lectura de los capítulos 19 al 21 de Génesis. No sin antes invitarte a suscribirte a este canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos y compártelo también con otras personas para que ellos tengan la oportunidad de ser reavivados por la palabra del Señor. Y si quieres profundizar más en los capítulos de la Biblia, también quiero comentarte que en este canal están todos los capítulos explicados desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Puedes hacer tu estudio personal. Antes de la lectura de la Biblia, es recomendable que tengamos un encuentro con Dios a través de la oración. Si ya hiciste tu oración personal en agradecimiento pidiendo la dirección divina, entonces estamos listos para la lectura de los capítulos correspondientes para este día. Hemos venido leyendo acerca de la vida de Abraham. En los capítulos anteriores vimos cómo el Señor confirmó el pacto con Abraham. Y Abraham cometió errores, por supuesto, pero aprendió a confiar en el Señor. Y se estableció una señal en la carne para confirmar ese pacto y para recordar a las siguientes generaciones ese compromiso de relación que Abraham había hecho para que sus descendientes, al mantener esa fidelidad, esa comunión con el Señor, fueran una bendición para todas las familias de la tierra. Así que les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 19. Llegaron pues los dos ángeles, y tú te preguntarás, ¿estos dos ángeles a qué nos estamos refiriendo? Bueno, resulta que en el capítulo anterior había sucedido una teofanía, una aparición de Cristo antes de su encarnación, y el Señor le dijo a Abraham: mira, Abraham, voy a destruir a la ciudad de Sodoma y Gomorra, y Abraham hizo una obra de intercesión. Empezó hablando de: Señor, si hay 50 personas en Sodoma, ¿destruirás a toda la ciudad, incluyendo a estos 50 hombres? Y el Señor le dijo: si hubiese 50 personas, te aseguro que no la destruiré. Y así fue intercediendo Abraham hasta llegar a 10. Pero lo sorprendente es que ni siquiera había 10 personas que quisiesen o mantuviesen una fidelidad con el Dios creador. En ese encuentro con Abraham había también dos ángeles. Y estos dos ángeles llegaron hacia Sodoma a la caída de la tarde, y Lot, el sobrino de Abraham, estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Una actitud muy similar a la de Abraham con los tres varones que llegaron cerca de su tienda. Un espíritu de hospitalidad. Y dijo Lot: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedaréis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él, Lot, porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta expresión conocer no era precisamente ir a presentarse y decirse cuáles eran sus nombres. La palabra que se utiliza aquí es la misma para el acto de la relación sexual en la pareja. ¿Okay? Prácticamente
bueno, cuando leemos conoció Adán a su mujer o conoció Caín a su mujer, está hablando de un acto sexual. O sea, estos sodomitas querían violar a estos forasteros. Sácalos para que los conozcamos. Y ahí entendemos la reacción de Lot cuando dice que Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciere. Esta actitud de Lot fue una acción inadecuada, ofrecer a sus hijas para que prácticamente las violasen. Yo hice una explicación sobre este capítulo. Por eso les decía al principio, si quieren ampliar un poco más la información de las lecturas, van a encontrar una explicación detallada aquí mismo en el canal. Porque esto verdaderamente lo que hace Lot, o sea, yo creo que una persona sensata, un padre con sus hijas, no haría una cosa como esta. Está protegiendo a 2 forasteros y está ofreciendo a sus hijas. Entonces, ¿qué explicación vemos de esto? Evidentemente Lot cometió un error. Todos nos equivocamos. El hecho de que Lot lo haya hecho de esa manera no quiere decir que haya sido correcto. Entonces él dice: mira, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced con ella como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot, o sea, estos ángeles metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos pensaron que bromeaba, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Como él se demoraba, los varones los asieron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando ya estaban fuera, le dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en ningún lugar de esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos, vuestro siervo ha hallado gracia en vuestros ojos, y habéis tenido mucha misericordia conmigo al salvarme la vida. Pero no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña, a la cual puedo ir. Dejadme ir allá. ¿No es en verdad pequeña? Y salvaré mi vida. Uno de ellos le respondió: también he escuchado tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa
y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado. Por eso fue llamado Zoar el nombre de la ciudad. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los habitantes de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, y vio que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción con que asoló las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subía de Zoar y habitó en el monte junto con sus hijas, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Él y sus 2 hijas habitaron en una cueva. Entonces la mayor dijo a la menor, las hijas de Lot: nuestro padre es viejo, y no queda hombre en la tierra que se una a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, pero él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra tú y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Dieron pues a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo y le puso por nombre Moab, el cual es padre de los actuales moabitas. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas. Termina aquí este capítulo número 19. Hay algunas cosas que son un poco desagradables, de verdad, cuando uno lee esto. Y quiero decirles algo, mis hermanos: el hecho de que estas historias hayan sucedido no quiere decir que sean correctas. No fue correcto que Lot ofreciera a sus hijas para que prácticamente las violaran. Y tampoco fue correcto que las hijas de Lot hayan querido tener intimidad sexual con su propio padre. Esto es incesto. Y esto evidentemente es desagradable a la vista de Dios. Pero ¿por qué la Biblia narra esta historia? Que de paso aquí las hijas de Lot ignoramos sus nombres porque no se mencionan el nombre de ellas, se mencionan el nombre de sus hijos. Hijos que iban a ser los padres de unas poblaciones que en ningún lado tendrían respeto a Dios. O sea, estas mujeres no sé qué edad tendrían, pero verdaderamente se habían corrompido en Sodoma. Y la razón por la cual Dios ejecuta un juicio a esta ciudad es porque ellos ya habían desechado la gracia del Señor y se habían sumido por completo en la degradación, en la depravación, en la degeneración, al punto de ver a unos visitantes, unos forasteros, y desde el menor hasta el mayor querer violarlos. Y aún a pesar de eso, el Señor manifestó su gracia y su misericordia al permitirle a Lot, a sus hijas y a su propia esposa salir, una mujer que prácticamente ni siquiera quería irse de esa ciudad. Porque el hecho de voltearse a mirar no era simplemente para ver lo que sucedía, sino porque sentía dolor por lo que estaba perdiendo.
Y aunque Lot intentó convencer a otras personas, supuestamente los que iban a casarse con sus hijas, porque aparentemente eran vírgenes, pero con esa actitud que tuvieron estas niñas, me da a entender que Lot ignoraba cuál era la verdadera condición de sus hijas. Hay mucha maldad en la tierra. Esta historia nos muestra hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se aparta de Dios. Y las consecuencias son terribles. Entonces, vuelvo y repito, estas enseñanzas o estas historias no es para mostrarnos o querer justificar acciones erróneas, sino mostrar en realidad hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se aparta de Dios. Y en la misericordia divina podemos ver cómo Él intenta ayudarnos a salir de estas circunstancias, cómo desea transformarnos, cómo muestra su misericordia, pero evidentemente llegará a un punto donde ejecutará un juicio, que fue lo que sucedió con estas ciudades. Así, en el tiempo del fin, el Señor también hará un juicio para ponerle fin al pecado y a la maldad, y hoy nos brinda una oportunidad para cambiar. Vamos de inmediato al capítulo número 20 y leemos en el versículo 1, que por cierto, a Abraham, yo me imagino la tristeza que tuvo al ver la ciudad destruida y pensar en su sobrino, si su sobrino todavía estaría con vida. De allí partió Abraham a la tierra del Negueb, de donde estaba, partió a la tierra del Negueb y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. O sea, es la segunda vez que Abraham miente, por lo menos en circunstancias como estas. Los errores de estos patriarcas y de estos hombres que después serán considerados los héroes de la fe, sus errores es la demostración de lo frágil que es la humanidad y de cuánto necesitamos del Señor. Y a pesar de estas historias, hermanos, aquí encontramos esperanza, porque cuántos errores no hemos cometido tú y yo. ¿Cuántos errores no hemos cometido en nuestro diario vivir? Y aquí vemos un Abraham que hizo un pacto con Dios, que Dios le hablaba, que intercedió por Sodoma y Gomorra, o por los habitantes de esa ciudad, por lo menos si hubiesen 10. Y vemos un Abraham que vuelve a fallar mintiendo, diciendo que su esposa no era su esposa, sino su hermana. Y esta era una media verdad, porque bueno, era su media hermana, no era hija de los mismos padre y madre, pero era su media hermana, y esto era una costumbre de casarse así con familiares. Pero era su esposa. Y entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Estamos hablando de una mujer que tiene 90 años, hermanos. No estamos hablando de una muchachita de 25. Esto nos indica que Sara, a pesar de la edad que tenía, era una mujer muy hermosa y muy conservada, para que el faraón, rey de Egipto, y Abimelech, rey de Gerar, hubiesen querido estar con ella. Así que fue y la tomó, y Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo lo mismo, es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, un profeta que comete errores, es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en oído de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió,
porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer, o sea, una media verdad, y aquí Abraham está intentando justificarse. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. O sea, Abimelec más bien trató demasiado bien a Abraham. Y a Sara dijo, y aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Aquí vemos una consecuencia que la gente se dio cuenta que estaba sucediendo, no de un día para otro. Quiere decir que este evento, o para que este evento se desarrollase, pasaron también muchos días. Abraham intenta justificarse, pero, hermanos, mentira es mentira. Esa es la realidad. La mentira es mentira y no hay manera de acomodarla. Tenemos que ser íntegros, sinceros. Y esta es la segunda vez por lo menos que tenemos constancia de que Abraham haya dicho esto, pero por el contexto vemos que Abraham desde el principio ya le había dicho a Sara, mira, te toca decir que eres mi hermana. Y a pesar de estos errores de Abraham, incluso Dios bendijo a su siervo. Siervo imperfecto, profeta imperfecto. ¿Eres tú imperfecto como Abraham? Seguramente sí, somos imperfectos. Y el Señor nos extiende la misericordia. Esto, más que intentar justificar las acciones de Abraham, es la demostración de cómo Dios, a pesar de nuestros errores, nos sigue concediendo su gracia. Esto es una noticia que debe fortalecer nuestra fe. A pesar de nuestros errores, el Señor sigue manifestando su obra de misericordia en nosotros. Vamos al capítulo número 21 para finalizar la lectura de hoy. Y encontramos que visitó Jehová a Sara, o sea, esta mujer quedó embarazada, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días como Dios lo había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a sus hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, que ya era un adolescente, el cual había dado a luz a Abraham, vio Sara que este niño Ismael se burlaba de su hijo Isaac. El bullying en la Biblia, pero creo que aquí más que bullying o más que ofensas o más que burla, yo creo que era algo más profundo, que hizo molestar a Sara muchísimo. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz,
porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Lógico, ella era egipcia, le toma esposa egipcia. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Interesante que los pactos también eran entre iguales. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. E hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días, o sea, algunos años. Hermanos, aquí hay historias que vale la pena reflexionarlas. El hecho de que a Abraham le tocara ahora que despedir a Agar y a su hijo, a Ismael, es un evento doloroso. O sea, lo que hemos leído hasta el momento con respecto a la mentira de Abraham y el daño a Abimelech, la actitud errónea de Lot para que violaran a sus hijas y sus hijas cometiendo incesto, la actitud errónea de Sara en el pasado al darle a Agar, su sierva, como mujer a Abraham. Todas estas actitudes, y después despreciar a la misma Agar y al muchacho, al niño, a Ismael, expulsarlo de la casa, siendo también hijo de Abraham, y que Dios le dijese a Abraham: mira, escucha la voz de tu mujer. Todas estas cosas horrorosas que vemos en estos capítulos, lo que muestran en realidad son las consecuencias de apartarnos de Dios. Pero es que Abraham era el amigo de Dios. Sí, claro que sí, era el amigo de Dios, pero había vivido mucho tiempo en Mesopotamia. Estaba relacionado hasta en cierto aspecto
con la idolatría y las falsas enseñanzas. ¿Y cuántos de nosotros como cristianos, que tenemos años en la fe, todavía estamos arraigados a creencias antibíblicas? Y aún así el Señor tiene misericordia de nosotros. Seguimos vivos y tenemos la oportunidad de conocer su revelación cada día y ver su mano poderosa, cómo nos sustenta, cómo nos ayuda, cómo nos fortalece. Pero eso no quiere decir que lo hayamos alcanzado ya. Aún tenemos muchas cosas que mejorar. Esta es la historia de la formación de un pueblo, de la simiente de Abraham, con muchas imperfecciones. Y es allí donde obra la gracia del Señor, en nuestras debilidades, para ayudarnos y corregirnos a medida que vamos transcurriendo por el sendero de la rectitud. Porque el Señor nos guía hacia toda la verdad. Cuando yo veo estas historias desde el foco real de estos hombres imperfectos que cometieron errores, pero que aún así, a pesar de ellos, Dios manifestaba su gracia, estas historias fortalecen mi fe, porque sé que para mí también hay esperanza.